Todos los imperios del mundo desaparecieron en 50 años. Todos. El más poderoso, el más antiguo, el más rico, borrados del mapa. ¿Quién lo hizo? Hasta hoy, nadie lo sabe. El enemigo nunca dejó su nombre, solo dejó ruinas. Año 1177 a.C. Los egipcios vieron algo en el horizonte. Cientos de barcos. No eran comerciantes. Eran invasores con armaduras que nunca habían visto. Los egipcios intentaron escribir quiénes eran. No pudieron, solo escribieron lo que hacían. Destruyen todo lo que tocan. Les dieron un nombre por desesperación: los pueblos del mar. Arrasaron civilizaciones milenarias y luego se esfumaron, como si nunca hubieran existido. 3000 años después, sigue siendo el mayor misterio militar de todos los tiempos. Esta es su historia. Año 1192 a.C., ciudad de Ugarit, costa de Siria. Ugarit era una de las ciudades más ricas del Mediterráneo. Puerto comercial, bibliotecas, palacios, 8000 habitantes. Una noche, los vigías vieron algo en el horizonte. Barcos, docenas de barcos, pero no eran barcos comerciales. El rey de Ugarit, Hammurabi, escribió una carta desesperada al rey de Chipre. Barcos enemigos han aparecido en el mar. Han quemado mis ciudades y devastado mi tierra. Todas mis tropas están en territorio hitita y todos mis barcos en Licia. El país está abandonado. Que mi padre lo sepa, los 7 barcos enemigos que vinieron nos han hecho gran daño. Esa fue la última carta que escribió. Los barcos desembarcaron. No eran un ejército organizado como los hititas o egipcios, pero los guerreros eran diferentes. Llevaban armadura que los hititas no habían visto antes, y no venían a conquistar, venían a destruir. Ugarit fue asaltada esa misma noche. Cuando los arqueólogos excavaron las ruinas 3000 años después, encontraron algo escalofriante. La ciudad entera había sido quemada tan intensamente que las piedras se habían derretido. Los cuerpos estaban donde cayeron. Nunca hubo tiempo para enterrarlos. Una de ellas decía simplemente: «Rápido, envía tropas». Pero nunca llegaron. Ugarit dejó de existir esa noche, y no fue la única. Los egipcios los vieron llegar, cientos de barcos, guerreros con armaduras extrañas. No sabían qué eran, solo sabían que destruían todo. Y ahora venían por el imperio más grande, el imperio hitita. Año 1190 a.C. Hattusa, capital del imperio hitita, estaba en llamas. Durante 500 años habían sido invencibles. Rivalizaban con Egipto, controlaban el comercio del bronce. Ahora estaban colapsando. No hay registro de una batalla final, solo ciudades costeras que iban cayendo una tras otra. Los pueblos del mar no conquistaron Hattusa con un ejército. La estrangularon desde las costas. Cortaron las rutas comerciales, quemaron los puertos, destruyeron las ciudades que alimentaban al interior. Y sin comercio, sin estaño, sin grano que llegaba por mar, el imperio simplemente se derrumbó sobre sí mismo. Hattusa fue abandonada, el imperio se fragmentó, y los pueblos del mar siguieron avanzando hacia el sur, hacia el único reino lo suficientemente poderoso para detenerlos: Egipto. Año 1177 a.C. El faraón Ramsés III estaba en su palacio en Tebas cuando llegaron las noticias. El imperio hitita había caído, Chipre había sido arrasada, las costas de Canaán estaban en llamas y venían hacia Egipto. Ramsés hizo algo que ningún otro gobernante había logrado. Preparó una defensa, fortificó el delta del Nilo, reunió su flota, movilizó el ejército y esperó. Los pueblos del mar llegaron por tierra y mar simultáneamente. Por tierra, caravanas masivas de familias enteras, mujeres, niños, carretas con todo lo que poseían, a través de Canaán hacia la frontera egipcia. Por mar, cientos de barcos navegaban hacia las bocas del Nilo. Ramsés los enfrentó en 2 batallas. La primera fue terrestre. Los egipcios lograron detener el avance por tierra con arqueros y carros. Pero la batalla decisiva fue en el agua, la batalla del delta del Nilo. Ramsés tenía una ventaja: conocía las corrientes del delta. Cuando la flota de los pueblos del mar entró en las bocas del Nilo, ordenó a sus barcos bloquear la retirada.
Los barcos egipcios, más maniobrables, rodearon a los invasores. Los arqueros lanzaron miles de flechas desde la costa y desde los barcos. Los pueblos del mar lucharon ferozmente, pero estaban atrapados. La batalla duró horas. Al final, su flota fue destruida. Sus guerreros fueron capturados o muertos. Sus familias hechas prisioneras. Ramsés hizo grabar la victoria en los muros de su templo en Medinet Abu. Las imágenes son las únicas representaciones visuales que tenemos de los pueblos del mar. Guerreros con cascos con cuernos, espadas largas de hierro cuando el mundo todavía usaba bronce, escudos redondos, barcos con proas en forma de cabeza de ave. Y debajo, el faraón escribió: los países extranjeros hicieron una conspiración en sus islas. Ninguna tierra pudo resistir ante sus armas. Usul-Hati, Kode, Karchemish, Arzawa, Al-Ashia fueron cortados. Venían hacia Egipto con fuego preparado ante ellos, pero yo los repelí. Egipto sobrevivió. Fue el único, pero el costo fue devastador. Egipto nunca recuperó su poder anterior y los pueblos del mar que sobrevivieron se dispersaron. Algunos se establecieron en las costas de Canaán, los Peleset, que se convertirían en los filisteos. Otros se desvanecieron en el Mediterráneo. Pero su destrucción no había terminado, porque mientras Egipto luchaba, otra civilización estaba colapsando al norte. Mientras Egipto resistía, Grecia ardía. Pilos, la ciudad del rey Néstor, fue quemada tan completamente que las piedras se derritieron. En el palacio, un escriba trabajaba hasta el último momento. Una tablilla de arcilla quedó incompleta. Así las vigías costeras vigilan en Oguitono. Y ahí termina. Lo que estaban vigilando llegó. Micenas cayó poco después. Tirinto, Tebas, los palacios de los héroes griegos, destruidos uno por uno. La civilización que había lanzado 1000 barcos hacia Troya se desvaneció. La escritura fue olvidada durante 400 años. La población cayó un 75%. Grecia entró en la Edad Oscura, y este colapso no fue solo en Grecia. Fue en todo el Mediterráneo oriental al mismo tiempo. Entonces, ¿quiénes fueron? Refugiados huyendo de una sequía masiva, guerreros con armas de hierro, griegos convertidos en piratas después de que su mundo colapsara. Probablemente, todos a la vez. Una tormenta perfecta de hambre, colapso y guerra. Pero la verdad es que nunca lo sabremos con certeza, porque a diferencia de los persas, romanos o mongoles, los pueblos del mar no dejaron registros propios, no dejaron ciudades con su nombre, no dejaron su voz, solo dejaron ruinas. Y esas ruinas cambiaron el mundo para siempre. El colapso fue total. 75% de la población del Mediterráneo oriental se desvaneció. Las ciudades fueron abandonadas. El Mediterráneo entró en la Edad Oscura y duró casi 4 siglos. No fue hasta el 800 a.C. que Grecia comenzó a recuperarse, pero el mundo que renació era completamente diferente. Los grandes imperios de la Edad de Bronce nunca regresaron. En su lugar nacieron los griegos clásicos, los fenicios, los israelitas. Un mundo nuevo construido sobre las cenizas del viejo. Hoy, más de 3000 años después, seguimos sin saber exactamente quiénes fueron. Cada nueva excavación revela más evidencia del colapso. Los científicos siguen analizando ADN antiguo, buscando pistas sobre sus orígenes. Los historiadores siguen debatiendo teorías, pero parece que nunca conoceremos la identidad completa de quienes lo causaron. Fueron llamados pueblos del mar por los egipcios. Vinieron de algún lugar del Mediterráneo. Destruyeron el imperio hitita. Arrasaron Micenas. Quemaron Ugarit. Hicieron colapsar el mundo de la Edad de Bronce. Y luego se esfumaron en la historia como fantasmas. Algunos se establecieron en Canaán como los filisteos. Otros se dispersaron por el Mediterráneo. Muchos probablemente murieron, pero nunca dejaron un registro de su propia voz. Nunca dijeron: nosotros somos los pueblos del mar, venimos de aquí y esto es lo que hicimos. Solo dejaron silencio y ruinas, imperios caídos, palacios quemados, ciudades abandonadas, la mayor destrucción civilizatoria del mundo antiguo. Y la pregunta que nadie ha podido responder completamente: ¿quiénes fueron realmente? ¿Refugiados desesperados convertidos en invasores?
¿Una coalición de piratas y pueblos periféricos? ¿Las víctimas del colapso que se convirtieron en sus causantes? ¿O simplemente el caos personificado en una era de crisis total? Hasta hoy es el mayor misterio militar de la historia antigua, un misterio escrito en cenizas y ruinas, y quizá nunca lo sabremos, porque los pueblos del mar nunca dejaron su nombre, pero 3000 años después, seguimos buscándolo. Cada like mantiene vivo el mayor misterio de la historia antigua. Cada suscriptor se une a los que preservan lo que el mundo olvidó. Dime en comentarios, ¿qué civilización quieres que sea la siguiente que analicemos? Tú decides.